esta tercera parte, del módulo de Derecho Electoral, vamos a revisar muy brevemente un poco de teoría para poder entrar al caso mexicano e ilustrarlo con ejemplos y con referencias históricas que sean de interés para ustedes. Hay un vínculo indisoluble en los sistemas democráticos entre elecciones, sistemas electorales y partidos políticos. Es un triángulo que no puede funcionar, que no puede trabajar políticamente sin que haya vasos comunicantes y haya un marco legal de regulación y de especificidad para cada uno de estos ámbitos, ¿no? En el marco del constitucionalismo democrático, desde luego, la organización de las elecciones, como es el caso de México, de las elecciones populares, realizadas en forma periódica. Hay que recordar que las elecciones no se interrumpieron en México durante la Revolución, inclusive, y que no hemos tenido ningún periodo importante de interrupción de las elecciones. Entonces, en el marco de este constitucionalismo que ha acompañado la transición democrática en México, en ninguna ocasión ha habido interrupción de este mecanismo político que desde luego posibilita el ejercicio legítimo de los derechos ciudadanos para la integración del poder político entre las diversas fuerzas partidistas. Hay que decir que el Estado mexicano, como otros estados del mundo, o la mayoría de los estados democráticos del mundo, es un estado de partidos, en el sentido de que los partidos son los actores centrales que funcionan como una correa de transmisión y de comunicación, de contacto entre la ciudadanía y el gobierno. Este es el punto de comunicación y de intercambio de las cuestiones fundamentalmente políticas en una democracia representativa. Hemos incorporado en las últimas décadas instrumentos de participación directa que han mejorado y que han acompañado los procesos democráticos, pero sigue teniendo una preeminencia y una notoriedad muy importante el modelo de representación que es el que nosotros tenemos. Este triángulo formado por elecciones democráticas, sistemas o regímenes electorales y los sistemas de partidos se encuentran indisolublemente presentes en la historia de la democracia moderna desde el siglo XVII, XVIII, y con toda fuerza a partir de finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX y lo que va del XXI. Hay que decir también que el siglo XXI inaugura una etapa muy importante en el mundo, que es que la mayoría de los habitantes del planeta viven el día de hoy, en el siglo XXI, viven bajo modelos constitucionales democráticos, cosa que no sucedió ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Entonces, este triángulo que se construye entre elecciones, sistemas electorales y sistemas de partidos, es muy importante tenerlo en cuenta en este dato histórico que estoy ofreciendo, ¿no? Todos los sistemas políticos democráticos tienen una disputa por el poder que se produce, por el poder político, me refiero, se producen con base, desde luego, en un sistema de partidos y en el marco de un sistema electoral específico. Ilustro rápidamente. En México hemos tenido muchos partidos que han ingresado al sistema de partidos y han desaparecido. Hay otros que se han mantenido desde los años 90 hasta el día de hoy. Pienso en los que están actualmente en la boleta. Los más viejos en orden histórico es el PAN, el PRI, el PRD, antes del PRD el Partido del Trabajo y el Partido Verde, posteriormente el Partido Morena y los que acaban de refrendar su registro ahora. El sistema de partidos se mueve a lo largo de la historia, entran, salen diferentes fuerzas políticas
y se desarrolla en el marco, esta competencia entre partidos se desarrolla en el marco específico de un sistema electoral que va cambiando, como pudimos ver en la primera parte, del 77 al 96, del 96 al 2007 y al 2014, y esto modifica las condiciones y las reglas en las que se debaten las fuerzas políticas por el poder político. ¿Cuándo cambia esto? Es un acuerdo histórico que ha sido decidido en el tiempo por cada una de las coyunturas y de las fuerzas políticas y de la disposición del gobierno a la apertura o a la cerrazón de estas demandas que provienen, digamos, de la sociedad política más organizada que son los partidos políticos. ¿Qué tipos de partidos políticos se tiene? ¿Qué sistema electoral es el que funciona para repartir el poder? ¿Y cuál es el sistema de partidos que mejor le funciona a un país? Eso es algo que va sucediendo a lo largo de la historia y del tiempo y que depende de la dinámica social, de la protesta popular, de la capacidad de flexibilización y de apertura del gobierno o de la agudización de las tensiones en las demandas populares. Todo esto influye en el diseño de los sistemas electorales y acaba produciendo un efecto en el sistema de partidos, de tal manera que hay un flujo recíproco entre el sistema de partidos y la posibilidad de afectar y de modificar la legislación electoral, y la propia reforma electoral acaba afectando el sistema de partidos, que es una cosa muy natural y que sucede en todos los países del mundo. Hay diversos tipos de sistemas electorales, no me voy a detener en esa parte. Hay sistemas electorales que comparten, desde luego, combinan fórmulas de integración de las cámaras entre mayoría relativa y representación proporcional y figuras que reconocen constitucionalmente y hacen operante a los poderes unipersonales bajo la forma de presidente, de canciller, de ministro, etc., ¿no? Estas fórmulas que encierran los sistemas electorales varían de un país a otro dependiendo de su historia y de sus necesidades políticas e históricas. Dijimos al inicio del primer bloque que una definición amplia del sistema electoral, para retomarlo en este momento antes de entrar a la parte mexicana y caracterizarla plenamente, es el sistema electoral, insisto, es un mecanismo para convertir votos en escaños como culminación del proceso electoral. Es decir, cuántos senadores y cuántos diputados de mayoría, de representación proporcional o de primera minoría le van a corresponder a cada fuerza política, está definido y hay reglas de aplicación y de distribución que establece la ley electoral. Esto es muy importante porque son las reglas de distribución del poder una vez concluida la elección. En todo el acto electoral se plantean el problema. En todo acto electoral siempre se plantea el problema de cómo traducir las voluntades ciudadanas o las preferencias electorales, para decirlo en forma más sencilla, que se plasman en las boletas, en el número de boletas marcadas que fueron depositadas en las urnas, y cómo se hace la asignación de los cargos de naturaleza representativa que están en disputa, sean unipersonales o de órganos colectivos como el Senado y la Cámara de Diputados, las alcaldías o los congresos locales o las presidencias municipales con sus cuerpos de fórmula de síndicos y regidores. Todo esto requiere de una fórmula que traduzca la preferencia electoral
y que distribuya correctamente el poder en función de los votos depositados. Existe una gran variedad de sistemas electorales, sin embargo, es posible reducirlos, desde luego, a 3 tipos básicos. Los de mayoría, que se dividen en mayoría relativa o simple, especial y absoluta. Los de representación proporcional, que tienen diferentes fórmulas de asignación de la representación, hasta llegar a una casi perfecta o pura, hasta una muy imperfecta, es decir, una muy desproporcionada, que permite la sobre o la subrepresentación. Y finalmente los sistemas mixtos como el mexicano, que combina la integración de los órganos de representación mediante tanto la mayoría como la representación proporcional. Hay finalmente uno que hay que mencionar, que se llaman los sistemas de mayoría especial, que son los sistemas que prevén mecanismos de segunda vuelta, cuando ningún candidato logró obtener al menos el 45 o el 50% de la votación, se recurre a esto que se ha llamado en francés el balotage o el sistema de segunda vuelta para despejar y construir una candidatura que llegue con una mayoría no cuestionable, y que es un invento francés, de la segunda vuelta, hasta donde recuerdo, corresponde a la Quinta República con Charles de Gaulle, y se implementó justamente por la crisis política que vivía Francia a finales de los años 50, y se pensó que era importante modificar el sistema electoral de distribución y de asignación del cargo para justamente darle salida a esta crisis. Nosotros también lo vivimos de alguna manera cuando se inventó la representación proporcional en México y se aplicó por primera vez en la elección de 1979, ¿no? Para integrar la Cámara de Diputados con 100 diputados de representación proporcional, y luego creció a 200 10 años después. Se hizo más grande la Cámara de Diputados, y el día de hoy se discute la posibilidad de una reducción de algunos diputados de mayoría y algunos de representación proporcional. Así que esto está constantemente en el debate político entre las fuerzas partidarias. No me voy a detener en la caracterización de cada uno de estos sistemas de representación proporcional, ni de los sistemas mixtos. También hay, como en el caso de los sistemas electorales, también hay diversos tipos de sistemas de partidos. Ustedes han oído hablar mucho de las caracterizaciones del sistema de partido único, de los sistemas bipartidistas, como es tradicionalmente en los Estados Unidos o Gran Bretaña y en otros países del mundo, o de un multipartidismo como el mexicano, que puede ser polarizado o atenuado, digamos, y que reúne al menos la presencia de 4 o 5 o más partidos en su versión moderada, ¿no? El multipartidismo exacerbado es el caso italiano, el que todos creo que recordamos por la televisión, por las notas, donde hay 20, 30 o más partidos políticos en la asamblea, y esto dificulta mucho el proceso legislativo y la toma de decisiones. Hay diversos sistemas de partidos, y la historia también es la que explica en gran medida la razón de que un país tenga un tipo de sistema de partido u otro. Esto está más en la sociología y en la vida cotidiana de las sociedades, más que en el terreno de la legislación o el trabajo del derecho electoral. Esto no se define por ley, sino que es producto de la correlación de relaciones políticas y sociales en el mundo. Hay toda una caracterización que ustedes van a poder revisar con detenimiento de cada uno de los modelos de sistemas de partido, que viene explicado en el cuadernillo, y abundar en lo que se conoció como la ley de Duverger, de Maurice Duverger,
sobre su famoso libro de partidos políticos, o en el libro clásico de Giovanni Sartori sobre partidos y sistemas de partidos, donde vienen las caracterizaciones de esto. Bueno, entonces hemos dicho que existen diversos sistemas electorales dependiendo de la cultura política y de las condiciones históricas de cada país. Hemos afirmado también, he afirmado que existen diversos tipos de sistemas de partidos, que esto corresponde también a la historia y al desarrollo político de las comunidades, y que esto varía en el tiempo. México ha variado, hubo una época en que tuvimos un sistema de partido dominante, otra de partido hegemónico, otra de casi un tripartidismo, cuando estuvieron empatados muy cerca en la fuerza de la representación el PRI, el PRD y el PAN en la elección de 1997, que inauguró lo que muchos han llamado la etapa de gobierno dividido en México, para 3 años después vivir la derrota por primera vez del Partido Revolucionario Nacional en el año 2000. Y de ahí hemos tenido 2 alternancias, 12 años de gobierno del PAN, del 2000 al 2012, luego el regreso del Partido Revolucionario Institucional en el 2012, y finalmente nos encontramos en la etapa de una alternancia que encabeza un partido que no existía en el espectro electoral, que es Morena, y que va a gobernar hasta el 2024, y luego veremos si se recompone el modelo de sistema de partidos, ¿no? Bueno, vamos rápidamente en estos casi 13, 15 minutos que tenemos a hacer un recorrido muy puntual, lo más puntual posible, por la etapa de lo que hemos llamado la transición democrática y el proceso de consolidación de la democracia en México. Esto incluye las reformas electorales y el cambio de los sistemas electorales del propio país. México, durante gran parte de mediados del siglo XX, fue categorizado como un sistema no competitivo en términos electorales, aunque en el marco legal electoral se establecía la existencia, desde luego, de un sistema de carácter multipartidista y había varios partidos. La realidad era que la oposición, a pesar de esto, no tenía mucha oportunidad real de acceso a las posiciones que verdaderamente incidían en la toma de decisiones. Esto cambió, pero fue caracterizado, ya lo dijimos, por el politólogo italiano Sartori, como un sistema de partido hegemónico con características que ustedes podrían revisar acá en el cuaderno. Históricamente, el vínculo entonces entre partidos políticos y elecciones se da en México con mucha claridad a partir de 1911, con la promulgación de la primera ley electoral en México, que fue la del presidente Madero, donde la figura de los partidos políticos fue contemplada por primera vez. A pesar de que no se les constitucionaliza, no se les reconoce como entidades de interés público, históricamente es interesante recordar que fue durante la Ley Electoral Federal del 11 que aparecen por primera vez los partidos en México en términos constitucionales. Esta parte de teoría no la vamos a revisar, vamos a ir, como dije, directamente a las reformas del derecho electoral, y me voy a regresar un poquito antes de la del 77, porque hay una reforma en 1973 que tuvo lugar durante la presidencia de Luis Echeverría, y de la cual resultó una reforma constitucional importante, donde se promulgó una nueva ley electoral con la finalidad de integrar un marco legal que permitiera lo que él llamó la apertura democrática. Muchos recordarán esto. Después de los sucesos del 68 y del 71, fue necesario, desde luego, ir al terreno de la apertura democrática como una respuesta del gobierno
para tender una mano con un mensaje distinto al que había sucedido en esos años. Y esto es la que antecede a la importante ley electoral de 1977, pero es importante recordar de esa ley que se redujo la edad para ser diputado de 25 a 21 años y para ser senador de 35 a 30 años. Y se redujo el umbral de votación para obtener el registro de los partidos de 2.5 a 1.5 para mantener el registro. También fue una medida adoptada, dado que los partidos como el PPS, el Partido Popular Socialista, y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, entonces tenían dificultades para alcanzar el 2.5 de la votación. Se flexibilizó, digamos, la edad para la votación, se redujo el umbral para hacerse acreedor al registro, y se otorgó a los partidos prerrogativas. Las primeras prerrogativas de acceso gratuito a radio y televisión en tiempos electorales provienen de la reforma del 73. Muchos dicen que fue en el 77, pero revisando la ley hemos podido detectar que fue así. Se otorgó también la posibilidad de que hubiera un representante por partido político ante la Comisión Federal Electoral, cosa que no existía. De tal manera que la del 73 sí forma un antecedente importante de la legislación de 1977, y en esta reforma, que ya es parte de la expresión política y material jurídica del derecho electoral mexicano, que fue promovida por el presidente López Portillo y asistida por su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, consideró la posibilidad, con la consulta de diversos especialistas, de convertirla en una reforma que dio una apertura de liberalización del sistema electoral y del sistema del partido, de lo que se llamó del régimen autoritario. No voy a detenerme mayormente. Todos los sociólogos políticos y los analistas de la ciencia política reconocen con menor o con mayor fuerza que es el momento real de inicio del cambio de la vida electoral y de la legalidad electoral en el país. Están en el cuadernillo todas las cosas positivas que hicieron mejor la vida de los partidos en términos de la competencia, y se pueden consultar puntualmente para conocerlas. Luego, 10 años después, decía yo hace un momento, vino la reforma regresiva del 86 con Miguel de la Madrid, y se promulga el Código Federal Electoral, que mete freno a algunas de las reformas que había iniciado la ley anterior. Voy a buscar aquí el dato del tribunal. Sí, se crea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que fue un órgano autónomo con facultades para revisar los actos de naturaleza administrativa, pero fue un elefante blanco en la medida en la que nunca operó ni impartió justicia electoral, como sucedió posteriormente con el nuevo Tribunal Electoral del Poder Judicial. Este tendió a disolverse, a desaparecer, y fue producto, se desapareció por la reforma de 1990 del COFIPE. Se hicieron varias cosas que afectaron la representación política en la Cámara de Diputados. Se incluyó un tope máximo de 70% de asientos en la Cámara para un solo partido político, y se estableció la renovación de la Cámara de Senadores por mitades cada 3 años. Son cosas que es interesante recordar. Hay una narrativa especificando muchos puntos de la reforma que sería interesante que pudieran revisar con detenimiento, sobre todo no porque ya no esté vigente, ya no es importante, sino que ayuda a explicar las dificultades que tenemos el día de hoy para procesar los nuevos cambios y los ajustes que requiere la nueva ley electoral a partir
de las experiencias del 2015, del 2021. Finalmente, la reforma del 89-90, que es producto de la crisis electoral de la elección del 6 de julio del 88 y que se conoce como el COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es un derecho electoral que va a tener una larga vida. Va a servir para organizar las elecciones de 1991, de 94, de 97, de 2000, de 2003, de 2006 y que llega hasta el 2012. Es decir, es un código de larga data porque ningún otro código había servido para organizar 7 elecciones, tanto entre intermedias y presidenciales, ¿no? Esto quiere decir que fue un marco que dio mucho para las negociaciones políticas. Hay que recordar que la transición mexicana es una reforma negociada. Esta es una de las características de nuestro proceso de cambio político. Es una transición votada, como la adjetivó Mauricio Merino, y que no reunió elementos de turbulencia o de violencia civil, más allá de algunos episodios que algunos cuestionaron por la forma de protestar y de presentar las disconformidades con la elección, pero siempre se mantuvieron en el cauce de la legalidad. Insisto, fue una reforma que hay que estudiarla con cuidado. Tiene un episodio en 1993-94 muy relevante a partir del levantamiento zapatista y de las condiciones que esto provocó. Estábamos en pleno proceso electoral. Había sucedido el asesinato del candidato a la presidencia del PRI y fue necesario sobre la marcha abrir el expediente de la reforma electoral, cosa que no se hace por razones de organización. Nunca se abre una reforma electoral en pleno proceso electoral, pero era tal la crisis del periodo 93-94 que fue necesario. Ahí es cuando nace el término de la ciudadanización de los órganos electorales. Fue cuando se habló de la ciudadanización y el IFE de entonces fue ciudadanizado, digamos, fue ocupado por miembros que presumiblemente no tenían lazos directos y evidentes con los partidos políticos para dirigir el árbitro electoral, ¿no? Esta es parte de la estación del COFIPE, la reforma del 93-94, la importantísima reforma del 96, que abriría el camino para la transformación del modelo de comunicación política muchos años después, en la reforma electoral del 2003 y el 2008, y cómo se van modificando en cada ocasión las condiciones de la competencia, el acceso a los medios de comunicación, la duración de las campañas, el tope de gastos, las razones por las que se puede sancionar a un candidato o a un partido, etc. Y llegamos finalmente a la reforma electoral del 14, que es con lo que vamos a cerrar este módulo. Y debemos decir varias cosas, que la reforma del 14 modificó 30 artículos constitucionales en materia electoral y tuvo un impacto muy condensado en cierta medida sobre los conflictos de caracterización que tuvieron las elecciones del 2006 y 2012. Es una reforma muy amplia que impactó fundamentalmente entre las atribuciones de carácter nacional de la autoridad administrativa y su nuevo vínculo con los órganos públicos locales electorales, los OPLES. El objetivo principal de la reforma fue la creación de este Instituto Nacional Electoral que sustituyó al IFE y que, no obstante, al pasar de una institución federal a una nacional, implicó también un cambio en la relación de sus atribuciones con los institutos locales. Además, el marco normativo de la reforma del 14 establece un control del mando vertical, pues según el artículo 41 de la Constitución, en concordancia con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General cuenta con nuevas atribuciones
o facultades respecto a la realización de justamente los procesos locales con presencia de la autoridad federal. Hay facultades de asunción y de atracción que no da tiempo de comentar acá. Hay otras otra de delegación de funciones y introduce figuras como la del gobierno de coalición, la reelección legislativa, desde luego, la reforma del servicio profesional electoral, aumenta el requisito para mantener el registro de 2.5 a 3% la votación, se crea la Ley General de Partidos, que ya comentamos hace un bloque, y sustantivamente la paridad de género se eleva a rango constitucional en la postulación de las candidaturas para los legisladores federales y locales. Déjenme decir una última cuestión sobre este tema de la reforma de paridad, para terminar, no podemos dejar de comentarlo. La reforma del año antepasado, del 2019, constitucional, del 23 de mayo, para ser específicos, que promulgó el Congreso de la Unión, elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, también conocida como paridad en todo o paridad absoluta. Estableció en la Constitución el principio de paridad de gabinetes en la integración de órganos jurisdiccionales a nivel municipal y en órganos autónomos. De tal manera que verdaderamente la lucha de la revolución feminista por este empeño de tener una condición de absoluta igualdad se ha cumplido por primera vez en la historia mexicana de la legislación electoral a partir del 2019, y justo por eso tenemos el día de hoy esta legislatura que inició sus funciones el 1 de septiembre de 2021, hace un mes, y que tiene por primera vez esta paridad absoluta, que es una muy buena noticia para la representación política de las mujeres en los órganos legislativos y en el resto de los órganos que marca la Constitución. Pues con eso estaríamos cerrando este panorama del derecho electoral en México, con algunos elementos históricos y otros de carácter legal, con referencia a las autoridades y al marco constitucional.